Hola, soy Romina Bernás y te doy la bienvenida a la perspectiva orgánica. En la introducción vamos a poner sobre la mesa la conflictólisis con la Tierra y su nexo con lo específicamente humano. Como saben los que siguen este canal desde hace años, vengo desarrollando el desdoblamiento del espacio-tiempo aplicado a la conciencia psicobiológica. Hoy, gracias a todos esos pasos que vengo dando, puedo decir que no es desde ese lugar que el humano va a pasar de ser interferencia a puente en su interconexión con su origen. Puedo decir también que no es desde la comprensión del desdoblamiento del tiempo, ni desde la ecología, ni desde la psicología, ni desde la espiritualidad. Es desde otro aspecto mucho más allá. Y eso lo vamos a empezar a tener en cuenta ahora con este desarrollo. La perspectiva humana está agotada, lo vemos desde la corrupción de todas las instituciones regidas por el paradigma humanista. Allí radica la mayor distorsión en el ideal del yo que a todos nos han inoculado, el superhombre. La mirada humanista es como la primera inyección que a todos nos han puesto al nacer y que está tan naturalizada, está tan validada inconscientemente que no la vemos. Queda como un gran punto ciego y vemos su falla, vemos su error en lo llamado conflicto existencial, en donde nos hacemos preguntas tales como ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué nunca soy feliz? ¿Para qué vivo? Son preguntas de un yo pasado a un yo futuro, pero siempre a un yo humano, un yo que tiene como mejor futuro al superhombre. ¿Cuál es el problema del superhombre? El problema del superhombre es su lado B, porque es el tirano. Es la demanda superyoica que está limitando todos nuestros potenciales. Alguna persona podría llegar a pensar que todos necesitamos un tirano, que todos necesitamos un eje rector que venga de afuera. Y es ahí en donde quiero filtrar esta perspectiva orgánica para esas personas que ya han dejado de validar esa tiranía externa, ese gran eje rector que viene generalmente del masculino, ¿sí? Lo vemos hoy en día en los conflictos sociales o manifestaciones del feminismo en contra de un patriarcado, en contra de una figura, un eje rector que viene desde afuera. En esta perspectiva orgánica vamos a tener a dos principios fundamentales. Uno es la Tierra y otro es el Sol. El Sol es, de alguna manera, un eje rector para todos nosotros. Por eso el masculino se identifica con el Sol y el femenino se identifica con la Tierra. Son diferentes fuerzas que brindan esta rectitud, que es lo que nosotros llamamos rectitud. Una es la fuerza del masculino, que justamente es más recta porque ven el sol trae como con sus rayos, trae como una cierta vara, una cierta información de, bueno, yo sobre todos ustedes, ¿no? Pero después tenemos a la Tierra tiene una firmeza que tiene que ver no con la rectitud, sino con la autodeterminación. Y esa es la gran fusión de la perspectiva orgánica. ¿Vieron que los militares utilizan sus trajes de color verde? Bueno, eso es un sustituto virtual que permite el humano gracias a ese gran punto ciego. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una verdad que es el principio rector original, que es la naturaleza. Si esto queda abrochado en ese gran punto ciego que está detrás, busquen en internet lo que es un punto ciego, ¿sí? Es justamente ese defecto que tienen nuestros ojos por el cual nuestro segundo ojo tiene que rellenar virtualmente lo que no está captando el ojo que está mirando. Entonces, en ese relleno virtual es en donde se filtra esa distorsión de creer que dentro de los militares hay un eje rector. Es un eje rector que no es real, es virtual. El eje rector real o el principio rector original es la naturaleza. Por eso esa vestimenta de verde. Esto se va a desdoblar en la persona la cantidad de veces que su crédito orgánico se lo permita.
validando en oposición o en sumisión siempre a la perspectiva humana, a la perspectiva humanista. El eje rector en lo humano está estructurado como un lenguaje que mantiene en su inconsciente como un diálogo interno reiterativo con todos esos observadores que le han dicho que son su rector. Puede ser su padre, su madre, su jefe, el Estado, el gobierno, inclusive su Dios. Porque, ¿qué es Dios? Dios es el propósito de los dos. ¿Qué es el propósito de los dos? Es tener una perspectiva mayor a las polaridades, a lo que sería los primeros dos que les dije recién, la Tierra y el Sol, los dos hemisferios cerebrales, el principio femenino y masculino, izquierda y derecha, simpático y parasimpático, vigilia y sueño. En las bases de la perspectiva orgánica voy a comenzar diciendo lo que no es la perspectiva orgánica. No es una nueva verdad a comprar, mas sí es una frecuencia desde donde se comunica el inconsciente. Ralenticemos ahora qué es inconsciente para esta actualización de perspectiva. Sería con sensibilidad interior, inconsciente, inconsciente. También vamos a diferenciarlo de lo que llamamos inconsciente biológico, que sería con sensibilidad biológica, lo que siente la biología. ¿Pero qué siente la biología? Siente frío, siente hambre, siente ganas de marcar territorio, siente necesidad de procrear, de reproducirse. Todo eso es el inconsciente biológico, con sensibilidad biológica. Esto está enmarcado en lo conocido como marcadores biológicos o biomarcadores, ¿sí? Un marcador es un gran marco, un amplio marco de lo que sería el inconsciente. Pero acá tenemos que diferenciar, porque en la perspectiva orgánica tenemos que ir más allá del inconsciente biológico y más allá del inconsciente humano. Estos biomarcadores son supervivencia, protección, comparación y competencia y gestión del territorio. Son grandes marcos, grandes contornos de sensibilidad biológica. Esto vendría a ser la psique de la Tierra, la psique que nos llega por el alcance de su propia Wi-Fi. Cuando hablamos de la psique de la Tierra, hablamos de estos biomarcadores. Y dentro de estos biomarcadores tenemos al alcance. El alcance es la Wi-Fi que tiene la Tierra y por ende sus especies. Dentro de las especies tenemos a la especie humana que tiene su propia psique, que sería como su propia sintonización con la psique de la Tierra y con la psique del Sol y con la psique de los otros organismos vivos. Aunque la gran diferenciación que tenemos es que el humano se caracteriza por ser un ser de deseo. Entonces, la Tierra, los biomarcadores, como psique de la Tierra, el humano, los deseos y su expresión en su manifestación por resolverlos, cumplirlos, procesar esos datos, procesar esa información. En la psique del humano no solamente tenemos a los deseos propios, sino también a los deseos de todo su árbol transgeneracional, ¿sí? Inclusive tenemos a los deseos de su grupo humano y de su cultura. A esto le llamamos identidad. Ese vendría a ser el motor de nuestro aparato psíquico. Y después tenemos a la psique del Sol, que vendrían a ser los fotones o paquetes de datos. Esto está interactuando permanentemente en lo que le llamo bases de la perspectiva orgánica. Acá me quiero detener en la diferenciación de los deseos y las necesidades. El deseo es anterior a la existencia y las necesidades son propias de la existencia, son otro desdoblamiento más. No confundamos deseos con necesidades. ¿Por qué? Porque el humano, en esta manifestación de sus deseos, necesita tenerlos bien claro, porque deseo es decir,
Si yo no puedo decir mis deseos, siempre me va a quedar una carga que voy a ir llevando permanentemente en mi apertura temporal, en mi desdoblamiento. Ustedes observen cómo con los niños pasa que cuando hay un berrinche es porque hay un deseo no asumido y no dicho. Cuando tenemos con nuestra pareja un conflicto es porque hay un deseo de alguno de los dos que no está pudiendo ser dicho también. Y lo mismo con nuestros padres. Si nosotros vamos desde la perspectiva del humano, asumiendo esos deseos en retro, es decir, cambiando el foco espaciotemporal, observando que generalmente nosotros tenemos en una sola dirección contemplados a los deseos, que es en la dirección de un futuro potencial, que como dijimos es el futuro humano, el superhombre, ¿sí? Pero si nosotros nos detenemos a observar a los futuros en retro y desde el presente, desde nuestra propia conexión individual, nos vamos a ir dando cuenta que son un gran motor para nuestro día a día y que cuando yo puedo decir mi deseo es cuando no choco con el deseo del otro. Simplemente me encuentro. Se encuentran como en una gran trama esos deseos. Entonces, ¿cuál es tu deseo? Pero ¿cuál es tu deseo ahora? Ahora, no un deseo virtual de ese superhombre que se imagina un montón de cosas que al no poder estar conectado en el presente tienden a caer en frustración y en depresión. Es importante distinguir entre los deseos de la tierra, los deseos del humano y los deseos del sol, porque como dijimos, si vemos que el deseo es anterior a la existencia, vamos a caer en el creacionismo, vamos a caer en que la Tierra tiene una misión, tiene una creación particular, una creación especial, una creación divina, ¿sí? Ojo acá, porque en la Tierra no hay deseos, en la Tierra su inconsciente biológico tiene que ver con los biomarcadores. En el humano están los deseos que son anterior a la existencia y que desde conciencia psicobiológica le llamamos el proyecto sentido. El proyecto sentido de todo hijo comenzó el día de que su madre era niña y estaba jugando a mecer a un bebote. A partir de ese momento ya empezó a cargar en una memoria virtual todos sus deseos, ¿sí? Eso es el proyecto sentido. Y el sol tiene paquetes de datos, tiene información, de alguna manera es el proveedor para que se pueda vincular el humano, las especies y la tierra en esta generación y en esta gran diversificación. Entonces tenemos en un plano 1 a la tierra, en un plano 2 tenemos al sol en la perspectiva orgánica. La tierra es la nutrición. Vamos a cambiar, vamos a reconfigurar el biomarcador de supervivencia, que es el biomarcador de las especies, por un biomarcador que ahora sí se conecta con este nuevo humano que asume su perspectiva orgánica, ¿sí? En donde ve que ya no es luchar por la supervivencia, sino que es generar la nutrición para cada uno de los espacios, la tierra, los vínculos, nuestra casa, nuestro trabajo. Entonces, desde este humano que se ha reconfigurado con una perspectiva orgánica, podemos decir que ahora los biomarcadores son nutrición, protección, confianza y tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las bases de cualquier semilla. Cuando uno va a plantar una semilla en la tierra, lo que tiene que tener primero esa tierra es nutrición. Una nutrición que nosotros desde la supervivencia la obviamos totalmente. La tierra ya no quiere sobrevivir, la tierra ya sobrevivió. Ahora hay que nutrirla a la tierra. Y esa es la nutrición que se va a dar gracias a las especies y nosotros a la especie humana. Entonces, primero nutrición de la tierra,
Segundo, protección. Protección de esa semilla que yo voy a plantar, que soy yo en definitiva. Tengo que estar protegida, no una protección desde el control, desde quiero mantenerme vivo y por eso ahora tengo que protegerme, ¿no? Y conseguir las mejores armas para la protección. No, una protección lógica de que esa semillita necesita esa base. Y luego viene la confianza. La confianza es muy importante. Ya estaríamos reconfigurándola en la tercera velocidad, en el tercer biomarcador, en donde nosotros pasamos de la comparación y la competencia a la confianza. ¿Por qué? Porque estarían en el mismo nivel, pero nada más que en un nivel subatómico. La diferencia entre la naturaleza y la perspectiva orgánica es que la naturaleza tiene a los biomarcadores que son grandes marcos, grandes marcadores. Si yo siempre me quedo con los grandes marcadores, nunca voy a profundizar y nunca voy a llegar al origen, que el origen es lo orgánico, ¿sí? Aunque nos imaginemos un montón de cosas divinas respecto del origen, el origen es lo orgánico, es una perspectiva orgánica, ¿sí? Entonces, si me quedo en el 3 de la comparación y la competencia, no voy a poder nunca generar el tercer paso de la perspectiva orgánica, que es la confianza, ¿sí? La comparación está muy buena, no hay que tenerle miedo a la comparación porque es un marcador biológico. Yo necesito comparar a la Romina de ahora con la Romina de ayer para saber cuáles son mis actualizaciones. No hay ningún problema en la comparación, todo el tiempo estamos comparando. El problema es que cuando yo continúo con esa perspectiva natural, de la naturaleza, de lo biológico, me pierdo lo orgánico. Y en lo orgánico está la confianza, porque si yo voy a plantar una semilla y no le voy a dar confianza, de alguna manera eso va a tener un resultado diferente, ¿sí? Y en la cuarta... En el cuarto nivel está el tiempo, porque a todo lo que yo plante necesito darle tiempo. ¿Qué es el tiempo? Bueno, lo estamos reconfigurando ahora desde el desdoblamiento del tiempo. Si yo tengo un marco muy general del tiempo, que es el reloj tradicional, ¿no? El calendario tradicional, lo que viene en invierno, lo que viene en verano, el día del niño, etc. Yo estoy con un calendario general, con un calendario... Primero, todas esas festividades son humanas, ¿sí? Después tenemos todas los movimientos de la naturaleza, el tiempo de la naturaleza, que son las estaciones, que son el invierno, el verano. Pero ahora tenemos que ir más allá, tenemos que ir a un tiempo orgánico y ahí sí vamos a ver micropíxeles y vamos a estar dentro de una frecuencia que es subatómica. ¿Sí? Para que quede claro, lo natural, la naturaleza es lo atómico, ¿sí? La perspectiva orgánica es lo subatómico. Por eso no es una nueva verdad para comprar, es una frecuencia de sintonización. Muchas gracias.